Bienvenidos a Orientación Jurídica, un segmento donde les enseñaremos cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones y cómo activar esa herramienta jurídica para hacer valer esos derechos, pero también cuáles son las consecuencias de no cumplir con las obligaciones. En el día de hoy les saluda Odalis Orozco y mi compañera de fórmula Roxana Jiménez, y nos acompaña el abogado Edwin Teira, quien nos estará ampliando sobre la materia, sobre las garantías fundamentales como lo es la libertad de expresión, la integridad, la imagen, la moral, cómo podemos hacer valer esos derechos si no son violados y no son alterados. También estaremos hablando sobre el delito de la calumnia e injuria, pero además sobre las redes sociales y cuánto daño hace cuando no las sabemos usar. Es cierto, ¿verdad, Roxana? Como vemos muchas personas que hoy día usan las redes sociales de manera no adecuada, y debemos enseñarle cómo usarla, porque podemos cometer un delito cuando decimos o señalamos a una persona sobre una situación falsa. Así es, Odalis. Tenemos que partir por nuestra Constitución política, que nos garantiza lo que son las garantías fundamentales. En el artículo 17 señala: las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren, y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Esto quiere decir que un ataque contra el honor de una persona va más allá de lo que es involucrando su dignidad humana. Además, tenemos en el artículo 37 de la Constitución que toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción de censura previa. Pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas, o contra la seguridad social o el orden público. Así que tenemos que tener presente que la reputación de las personas, su honor, siempre tiene que ser respetado, que no podemos calumniar, difamar a las personas. Tenemos que tener cuidado con lo que emitimos a través de los medios de comunicación, ya sea tanto las redes sociales como por medio de prensa escrita, un programa de televisión, de radio, cualquier medio, porque esto es una vulneración a sus derechos. Efectivamente, Roxana, así es una vulneración a ese derecho, pero también estamos incurriendo en un delito, y lo vemos a diario cuando abrimos las redes sociales, cuando abrimos el Facebook, el Instagram, el Twitter, es donde la gente como que se pone eufórica, va siguiendo a otra persona, diciendo cosas que puede dañar la imagen de otra persona, y eres su integridad, incluso a los menores, porque también hay menores que usan las redes sociales para dañar la imagen de otro compañerito, y esto acarrea consecuencias, y como padres debemos también enseñarlo. Pues vamos a entrar en materia al profesor Edwin. ¿Cuáles son las consecuencias legales en cuanto al tema de calumnia o injuria? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a este programa, y primero felicitar al canal de la Asamblea Nacional, porque considero que esta es parte de la labor que tiene que realizar la Asamblea, es decir, poder compartir con los ciudadanos, con todos los que residen en este país, difundir los derechos fundamentales, que es lo que protege la Constitución. Bien has hablado tú del artículo 17 de la Constitución, es interesante. Hay que tomar en cuenta que el segundo párrafo de ese artículo fue introducido mediante un acto constitucional en la reforma del 2004. Y hay que aclarar, ese segundo párrafo, del cual vamos a ver toda su implicación que tiene con el artículo 37, hace referencia precisamente a que los derechos y garantías establecidos en la Constitución se consideran mínimos y no excluyentes de otros derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente lo que establece la Constitución es norma constitucional o es lo que hay que proteger, sino también aquellos compromisos internacionales que Panamá tiene en materia de convenios internacionales, derechos humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos específicamente. Entrando ya en el artículo 37, mira que establece este principio de la libertad de expresión. ¿Y qué es lo que garantiza eso? Garantiza que el Estado debe procurar, en primer lugar, permitir que todas las personas puedan expresarse libremente. La Corte Interamericana ha señalado sobre este punto que no deben existir censuras, o por lo menos no deben existir monopolios, y menos por parte del Estado, o incluso particulares, un monopolio particular. Debe permitirse que todas las opiniones, por
distintas que sean, puedan expresarse. Ahora bien, el tema de la responsabilidad, ya ha señalado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no debe existir, es una norma que pretenda detener la situación, sino que debe atenderse a la consecuencia. Y aquí está el punto, la consecuencia de nuestros actos cuando nosotros nos expresamos, ya sea a través de una calumnia o una injuria. Hay que distinguir algo, el Código Penal en el artículo 193, 194, 195 establece, desarrolla los tipos penales de la calumnia e injuria. A pesar de que no es un delito que tiene una pena muy alta, se establece una sanción. Y tenemos que ver también las consecuencias o las agravantes de este delito cuando precisamente esa calumnia o esa injuria se hace a través de un medio de información, un medio de difusión, ya sea prensa, televisión, cualquier otro medio, ¿sí? Entonces eso tiene un agravante muy importante y ahí va a venir la consecuencia. Excelente, profesor. Vamos a una pausa y volvemos para adentrarnos en este tema y que nos explique las diferencias entre la calumnia y la injuria. Volvemos con el segmento Orientación Jurídica, donde el profesor Edwin Teira nos explicará la diferencia entre la calumnia e injuria. Sí, retomando nuevamente el tema, cuando hablamos de la calumnia e injuria se distinguen, son dos situaciones que la gente considera que a veces es lo mismo, no es lo mismo. La injuria precisamente va en la ofensa del honor de la persona. ¿Sí? Es el insulto, lo que diríamos nosotros. La calumnia es precisamente establecer o atribuirle un hecho ofensivo, doloso, de delito a una persona, es decir, una acusación falsa. Es que tú eres un delincuente y tú siempre has sido un delincuente, por decir algo así muy criollo de entre nosotros. Ahí estamos hablando de calumnias, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones tal vez las vemos en redes sociales a cada momento, ¿sí? Y tiene que haber una responsabilidad ahí porque la red social mantiene, lo puedes borrar, pero sabes que todo lo que está, estamos en este siglo de la tecnología, así que todo lo que está en internet realmente no lo puedes desaparecer, siempre hay un rastro, siempre hay una evidencia. ¿Ya? Aquí el tema está, y lo digo nada más brevemente, el Código Penal habla de ofender la dignidad, la honra y el decoro de una persona mediante escrito. Entonces será sancionado solamente con 60 a 120 días multa, es lo que establece la norma. Y el 194 hace referencia precisamente a la calumnia, quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible. La agravante se da en el 195. Cuando eso se hace a través de redes sociales, televisión, prensa, utilizas los medios de comunicación para ello. Siempre ha estado el tema, y lo digo como una cuestión que se discute bastante en redes sociales, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en cuanto a una noticia? Si son responsables por una noticia que después es falsa o no es falsa. Por ahí han habido casos de denuncias contra medios de comunicación y todo esto. Lo que tenemos que decir, y la Corte Interamericana así lo reitera, ver la consecuencia. Si esa consecuencia produjo o no, o lesionó un daño, un bien jurídico, en este caso la honra o la dignidad de la persona. Bajo ese espectro, ese prisma es que se debe ver esa situación. Entonces, sí se establecen sanciones. Ahora bien, también la Corte Interamericana nos ha dicho que hay que tener cuidado con precisamente establecer normas que censuren o que no permitan entonces que los medios de comunicación puedan transmitir su información, porque eso atentaría con otro derecho fundamental. Siempre comento la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque a fin de cuentas
si nuestro sistema de justicia falla para evaluar esa situación, se puede acudir ante la Corte Interamericana y lamentablemente hemos tenido situaciones en donde Panamá y otros estados partes han sido condenados por temas parecidos a estos. Profesor, ¿sí? Hablábamos que hay sanciones. Para la injuria, las sanciones son diferentes a la calumnia, porque una conlleva a sanciones de multa y la otra conlleva incluso a sanciones de prisión. Pero también tenemos que hay responsabilidad no solo penal, también hay responsabilidad civil por daños a la integridad de la persona, a su imagen. ¿Cómo se lleva esto y se lleva esta querella y a través también de la querella también una demanda por cuestión civil porque se ha causado una lesión patrimonial a la persona cuando le ha dañado su imagen? Sí, es correcto y es interesante porque este concepto de la acción civil resarcitoria en el proceso penal no es del Código Procesal Penal, ya venía en el Código Penal anterior, esta figura interesante, muy discutida al inicio, porque se decía que cómo un juez penal va a entrar a valorar un tema civil. Lo cierto es que sí es posible, teniendo el sistema penal, al momento de presentar la querella, y lo establece el Código Procesal Penal, en determinada etapa procesal usted debe presentar cuál es la cuantía o el resarcimiento. Este tipo de delitos permite una salida alterna del proceso penal, es decir, utilizar los mecanismos de la mediación o la conciliación penal, que se puede aprovechar precisamente para terminar el proceso y pues dar una especie de retribución o reconocimiento económico por el daño causado y termina el proceso. Si eso no llega a ocurrir, pues en la etapa correspondiente, final, que sería en juicio, se establecerá la condena y también se establecerá o se reconocerá la acción civil resarcitoria, lo que haya que pagar. ¿Cómo haría un ciudadano común si quiere presentar una denuncia para poder interponer la querella? ¿Tendría que ser ir a poner la denuncia de que salió en los medios diciendo tal cosa o tiene que presentar la querella? Un ciudadano normal que no sabe qué hacer en esa situación, que apareció algo en las redes sociales señalándolo, diciendo alguna acotación falsa sobre él. Generalmente lo hace a través de una denuncia, pero este tipo de delito especial necesita que la persona afectada sea el que presente la querella posteriormente, antes de la etapa intermedia, dándose la etapa intermedia, pues debe haberse ya establecido que existe un querellante. Entonces, el ciudadano puede hacerlo a través de una denuncia, pero si lo quiere hacer a través de una querella, lo puede hacer. Claro, esto tiene otras repercusiones. La gente no se atreve mucho a presentar las querellas penales porque si siente que el proceso no va a dar el resultado que quiere, él es el que puede verse involucrado entonces posteriormente en un proceso penal o en una demanda posteriormente. Muy interesante, profesor. Como vemos, este tema involucra lo que es la esfera internacional, los derechos humanos de las personas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha expresado el profesor Teira, juega un gran papel en este tema que repercute en la vida de las personas y todos los ciudadanos podemos vernos involucrados en esto. Cualquier persona puede ser acusada a través de lo que son las redes sociales. Entonces esto es importante que sepamos cómo accionar. Aquí, como lo ha explicado el profesor Teira, le agradecemos a todos por acompañarnos en este segmento por primera vez y los esperamos la próxima semana.